Hola, Fer, ¿qué onda? ¿Dónde andas? Estoy en los pastos. ¿Ya llegaste a la escuela? Sí, aquí estoy. Va, te veo en el salón. Bye. Vale, pues. No sé, últimamente me he sentido rara. Oh, ya sé, ya ni me digas. Pero dime, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Recuerdas que te conté sobre el escritor aquel día que nos vimos en tu casa y vimos una peli? Sí. Bueno, pues no he dejado de pensar en lo que me dijo. Sobre cuestionarme las cosas. Me hace sentir, no sé. Ya, Fer, pues yo creo que solo es pasajero. Con las tareas y todo esto. ¿Qué Hola, tal? ¿Qué onda? ¿Cómo Ya es estás? su última clase, ¿verdad? ¿Ya? Sí, Pues ya vámonos. vámonos. Ah, bueno. ¿Y qué onda? ¿Ya vieron esto? Me siento demasiado confundida. Me pregunto si todo lo que últimamente pasa por mi mente tiene algún significado coherente. ¿Será cierto que debemos tocar fondo para darle un sentido a lo que nos ocurre? Me parece un poco absurdo. El citar significa incluir en una obra o trabajo un texto ajeno ya publicado. Entre los materiales que se deben citar se encuentran las publicaciones de periódicos, revistas, publicaciones en línea y libros. La cita textual es en la que literalmente se escribe lo que otro autor publicó. Cita textual corta. Se escribe entre comillas dobles y posee menos de 40 palabras. Con énfasis en el contenido, se coloca el nombre del autor, año y la página se pone al final entre paréntesis. Con énfasis en el autor, se escribe al inicio de la cita el autor y año, luego la cita y al final el número de página. Con énfasis en el año, se escribe primero el año, luego el autor, después la cita entre comillas dobles y finalmente el número de página. Cita larga. En este tipo, la cita posee más de 40 palabras. Se escribe sin comillas, dejando un margen izquierdo de 1.3 centímetros y no debe usarse el espacio sencillo. Tipos de referencias. Libro. Debe contener el apellido y la inicial del nombre del autor, año de publicación entre paréntesis, título escrito en itálicas, edición. Después de la segunda edición, se debe abreviar con ED en minúsculas y entre paréntesis, lugar de la publicación y editorial. Libro electrónico. Para escribir este tipo de referencia se sigue la misma estructura, pero se usa la frase recuperado de, seguido de la URL del libro. En algunos casos, los libros poseen un identificador llamado DOI, el cual es el código alfanumérico único y permanente. Al generar la referencia con este tipo de identificador, se cambia la URL por el DOI. Este permite no solo su identificación, sino ubicación, incluso si el objeto digital llega a cambiar de URL. Tesis. Debe incluir apellido e iniciales del nombre o nombres, año de publicación entre paréntesis, título de la tesis en itálicas junto con el grado académico, nombre de la institución y lugar. Artículo de revista impresa. En caso de ser una revista científica, se escribe el autor, año de publicación, título del artículo, título de la revista, volumen de la publicación en itálicas y, finalmente, se añade el número o números de páginas. Si se trata de una revista no especializada, se mantiene el mismo formato, pero se agrega el mes de la publicación. Artículo de revista electrónico.
Se mantiene el mismo formato, pero se cambia el número de páginas por la frase recuperado de, seguido de la URL o DOI. Artículo de periódico. Nombre del autor. Fecha de publicación entre paréntesis. Título del artículo. Título del periódico y número de páginas. Si es periódico electrónico, se cambia el número de página por la frase recuperado el, seguido de la fecha y la URL o DOI. Es importante aclarar que las referencias bibliográficas contienen las fuentes citadas en la obra, a diferencia de la bibliografía, donde se señala solo las fuentes consultadas y no las citadas. Claro, es la chica de tutorías.